Celebro la reunión y poder conversar sobre la paz. La paz y Rotary. ¿Qué es la paz para Rotary? ¿O qué es la paz en Rotary? Todo esto tiene sus distintas definiciones y profundidades, pero yo diría, luego de tantos años de Rotary, que si a mí me preguntara cuál es el fin último de Rotary, sin duda es la paz. La búsqueda de la paz, de la buena voluntad y el entendimiento entre los pueblos de la tierra. Ese es el fin último de Rotary. Pero la paz se entendía no solamente como la ausencia de conflicto. O sea, Rotary no solo interviene en la mediación, el arbitraje, donde hay un conflicto planteado, sino trabaja fundamentalmente sobre las causas del conflicto. Por eso trabaja en educación. La ignorancia es uno de los factores que trae conflictos. La injusticia es uno de los factores que producen conflictos. Las desigualdades económicas es uno de los problemas que traen conflictos. Las enfermedades que traen conflictos. Por lo tanto, la idea de la paz en Rotary es una idea bastante global en trabajar en todo lo que puede originar conflictos de forma tal de aminorar o aliviar o solucionar o disminuir el efecto de todo esto. Es mucho lo que habría que hablar sobre la paz en materia de Rotary, pero creo que tengamos tiempo. Lo que sí les puedo decir es que a lo largo de los 118 años de historia, Rotary es sin dudas la mayor organización mundial civil, no religiosa, no política, al servicio de la paz. Y hablar de la paz y de Rotary y de Paraguay, donde hemos tenido ejemplo práctico de lo que es el servicio Rotary para la paz, es algo que muchas veces no se conoce ni internamente ni externamente. Pero a lo largo de todos estos años y a lo largo del pensamiento y los escritos de las autoridades rotarias, vemos cómo el concepto de paz va evolucionando. El 23 de febrero de 1905, en la reunión de Chicago, donde Paul Harris invita a 3 compañeros para crear un club, el concepto de paz no está presente. Ahí solamente se habló de crear una organización, un club de camaradería y negocios. Esa era la idea por la cual Paul Harris lo reunió. Y durante los primeros años, cuando Rotary deja de ser una organización de la ciudad de Chicago para extenderse a todo Estados Unidos y empezar a crecer internacionalmente, luego de 10 años de existencia de Rotary, el mundo se enfrenta a la Primera Guerra Mundial. Entonces se le pide a Rotary tomar partido como ser un instrumento promotor de la paz. Empiezan a haber voces para que asuma una posición concreta. Y en la Convención Internacional realizada en Houston, Texas, en el año 1914, se aprueba una resolución para convocar a conferencias por la paz mundial y se promocionaba o se solicitaba que todos los clubes rotarios existentes en ese momento dedicaran su tiempo a promover la paz dentro de sus comunidades. Hasta ahí fue la intervención de Rotary en la segunda década del siglo XX. En la Convención Mundial del año 21, en Edimburgo, Escocia, ya se incorpora oficialmente al objetivo de Rotary la mención de la paz. Y ahí se incluye un capítulo que dice fomentar la consecución de la paz y la buena voluntad entre las naciones a través del compañerismo de los hombres
que ejercen actividades profesionales y empresariales en ellos, unidos en torno al ideal del servicio. O sea, ya en el año 21 se incorpora como parte del objetivo de Rotary. Pero es interesante en los escritos de Paul Harris cómo él empieza a ver el concepto de paz. Paul Harris decía que el imperio de la paz sobre la tierra ha sido la ilusión de sucesivas generaciones. ¿Qué tiene de extraño que Rotary se haya impuesto la noble tarea de estimular y fomentar la inteligencia y la buena voluntad entre los pueblos como una de sus más altas finalidades? Y continuaba diciendo que Rotary cree que el concepto de hermandad común entre los hombres no es un sueño, sino que en el mundo hay lugar para todos y el pesimismo tiene que ser sustituido por el optimismo, el entusiasmo y la cooperación. Estos son conceptos de Paul Harris de la década del 30 más o menos del siglo pasado. Y hay una serie de eventos importantes donde Rotary toma intervención concreta. En la década del 30 ustedes saben que posiblemente la acción más importante práctica de Rotarios para la paz o por la paz se vivió en Latinoamérica, en Sudamérica y yo diría en el Chaco Boreal. O sea, la actuación de Rotary, donde la Liga de las Naciones había prácticamente abandonado su gestión, es a través de la inteligencia del dirigente rotario, sobre todo de ese vicepresidente del Rotary Internacional, que era el ingeniero Leonardo Gaminara, un ingeniero uruguayo, que en ese momento decide contactar directamente con rotarios de La Paz y de Asunción, a los efectos de ver posibilidades para, en primer lugar, para la atención a los prisioneros de guerra. Rotary se le adelanta a la Cruz Roja, se le adelanta y asume el cuidado y tratamiento de los prisioneros de guerra. Yo pensé siempre que había sido la Cruz Roja que le había cedido la responsabilidad a Rotary para que se encargara de eso. No fue así. Fue que Rotary se anticipó a la Cruz Roja y hay unas cartas de Rotary al presidente de la Cruz Roja diciéndole que ustedes están ocupados con tantas cosas importantes que déjenos a nosotros que vamos a trabajar en ello. Esa actuación de Rotary en la atención de prisioneros de guerra fue muy significativa, tal es así que llegó a tener una mala imagen y hubo malas opiniones con respecto a la actuación de Rotary. En el año 34 hay una solicitada del Rotary de Asunción, publicada en todos los medios de prensa, donde se aclara al pueblo paraguayo cuál es la función humanitaria de Rotary y el servicio de Rotary que está prestando a los prisioneros de guerra, porque se entendía que estaba en alguna medida colaborando con el enemigo al atender sus prisioneros. Entonces tuvo que demostrar que la función de Rotary estaba por encima, sin perder el patriotismo, estaba por encima de todo eso con un servicio humanitario, me parece. Y Sapena Pastor, en alguna conferencia que él dio en Buenos Aires, en la década del 80, cuando se cumplían los 50 años de la paz del Chaco, Sapena Pastor, que comentaba que apenas recibido de abogado, todo ilusionado, cargó su mochila con no sé cuántos kilos y se fue al Chaco a vivir la guerra del Chaco. Pero él comentaba que en ese momento la diplomacia había sucumbido y no podían entrar a procesar el diálogo entre los dirigentes en conflicto. No obstante lo cual, decía Sapena Pastor, Rosendo Millán, que era el secretario ejecutivo del Rotary de Buenos Aires, entra al Paraguay y a Bolivia sin necesitar ningún permiso diplomático
para ver el estado de los prisioneros de guerra en uno y otro lado y hacer los informes correspondientes. O sea, Rotary tenía un acceso tremendo en dos países en guerra. Y en el año 34, cuando se realiza en Buenos Aires el Congreso Eucarístico, en medio de octubre, Donato Gaminara invita, y hay una carta de Gaminara dirigida a Sólido Díaz y Escobar, que era el presidente del Rotary de Asunción, invitándole a enviar una delegación de Rotarios del Paraguay a Buenos Aires con motivo de la realización del Congreso Eucarístico, porque también Rotarios de Bolivia iban a asistir. Entonces él quería tener con Rotarios de Paraguay y de Bolivia una reunión para charlar sobre la situación de los prisioneros de guerra, cómo se podía mejorar el estado de los mismos, pero Gaminara tenía un pensamiento que iba más allá de todo esto, que era lograr entablar el diálogo para ver qué se necesitaba para lograr el cese de hostilidades. Y lo reunió en la casa del presidente del Rotary de Buenos Aires, Jorge Valle, en ese momento. Durante 4 días estuvieron encerrados, charlando, primero sobre la atención de los prisioneros y después fue más aventurado Gaminara cuando les propone, señores, ¿qué necesitan para ustedes para lograr el cese de hostilidades? Y ahí va la opinión de un sector y del otro sector, y eran bastante coincidentes. Queremos, ya los dos países venían bastante desgastados por esta guerra que no vamos a poder aguantar mucho más, no solamente por las pérdidas humanas, sino porque económicamente no podemos mantener más la situación. Y Gaminara tiene la inteligencia de decir, vamos a reunirnos, pero en pares, 3 parejas que van a trabajar en parejas juntos, y el único que sabía el resultado de las charlas de las parejas era Gaminara. Bueno, fue toda una metodología que utilizó. Y de ahí surgió, al cierre de toda esa reunión, un acuerdo rotario para el logro de la paz. Ese acuerdo rotario es el que se llevó a las autoridades de Bolivia y de Paraguay y sirvió como base para la firma del tratado de paz, digamos, del año siguiente, digamos, de la paz del Chaco. ¿Por qué Rotary tenía tanta influencia? Porque el presidente de Rotary el presidente de Paraguay era Rotario de Asunción. El canciller de Bolivia, Tomás Helio, era Rotario de La Paz. El presidente de una de las naciones mediadoras, el presidente argentino, el general Justo, era Rotario de Buenos Aires. El canciller argentino, que trabajó mucho después en todo este tratado de paz, Saavedra Lamas, que logra el Premio Nobel de la Paz, notario honorario del Rotary de Buenos Aires. Y bueno, eso hizo, bueno, esta es posiblemente una de las gestiones más importantes de Rotary en el campo de la paz. Pero no solo eso, yo creo que hay temas importantes como la actuación de Rotary en la creación de las Naciones Unidas. Cuando la Liga de las Naciones ya no tenía sentido, porque así como hoy estamos viendo que Naciones Unidas como está, ya no funciona, ya hay que estructurarla. Pasó lo mismo después, durante la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que la Liga de las Naciones no operaba, estaba inoperante. Entonces, en el año 1942, Rotarios de Londres convocan una conferencia para planificar un mundo en paz, a la cual asistieron ministros, diplomáticos y representantes de 21 naciones. El resultado de esta reunión fue la creación de un organismo internacional que serviría de foro para el intercambio de ideas en el campo de la cultura, la educación y la ciencia. Se crea la UNED,
La UNESCO se crea por iniciativa de los Rotarios de Londres o de los Rotarios asistentes en Londres a esa reunión. En el año 45, en abril del 45, cuando se firma la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, Rotary tiene una actuación trascendente en lo que es esa asamblea. Fue una de las organizaciones invitadas y Rotary fue una organización que actuó como consejera y asesor de la misión de los Estados Unidos. Hay una carta del secretario de Estado de Estados Unidos invitando a Rotary a participar como asesor de la misión americana en la Conferencia de Naciones Unidas. Pero lo que hay que destacar es que más de la mitad de los delegados o asesores técnicos que participaron en el año 45 y firmaron el acta de Constitución de las Naciones Unidas eran rotarios, más de la mitad. 5 de ellos encabezaban sus respectivas delegaciones. El representante de Bélgica, que fue presidente de la Asamblea General, era rotario de Bruselas. Un papel trascendente tuvo el general Carlos Ronco, que había sido vicepresidente de Rotary Internacional y representaba a Filipinas en esa asamblea. En los primeros 12 años de las Naciones Unidas, 5 de los presidentes fueron rotarios. Y cuando en el año 1948 se redacta la Declaración de Derechos Humanos, se tomó como base la resolución de la Convención de La Habana de Rotary Internacional. O sea, como ven, hay una permanente relación entre Rotary y la paz y la búsqueda de la paz en general. Dentro de la idea de pensamiento de Paul Harvey, decía que Rotary cree que cuando mejor entiendan las personas de una nación a las de otras naciones, menor será la probabilidad de fricciones y por lo tanto Rotary fomentará el conocimiento y la amistad entre personas de distintas naciones. Y es acá el porqué de programas importantes de Rotary de los becarios. ¿Por qué Rotary decide becar a gente que haga estudios en el exterior? ¿Y cómo se los denomina? Embajadores de buena voluntad. Era enviar gente para trabajar o para estudiar en otros países y volviendo. Cuando la persona va a estudiar, esa persona es un embajador de su país en el lugar de donde va a cursar su estudio. Y al retorno es embajador del país donde se formó. Y eso que trae el enlace. Fíjese en las subvenciones globales o subvenciones compartidas, como se llama. ¿Cuál era la condición o cuál es la condición? Que participen rotarios de 2 países. No es poner dinero en un país para hacer algo, una obra, no. Que rotarios de 2 países se junten, planeen, ejecuten y supervisen la realización de un trabajo humanitario en los 2 países. No solamente el dinero lo que por ahí, sino el trabajo mancomunado de rotarios de 2 países. Todo esto va creando esa hermandad en el funcionamiento. El programa de intercambio de jóvenes. Rotary es una de las organizaciones que moviliza mayor cantidad de jóvenes que van a hacer una pasantía de 9 meses en otro país, donde conviven en casas de rotarios o no rotarios en otro país, y eso para que se hace para fomentar también ese concepto de entendimiento. O sea, el entendimiento nace de el poder trabajar en conjunto y convivir y conocer la cultura de unos a otros. Yo me traje esta corbata en homenaje a ustedes y en homenaje a Sakuji Tanaka. Sakuji Tanaka fue el presidente japonés que tuvimos nosotros aquí en la conferencia de paz que se hizo hace algunos años, en un centenario. Y Sakuji tenía el lema de su año fue la paz a través del servicio. Y es interesante recorrer los conceptos de paz en los lemas del presidente de Rotary Internacional.
El primero que hace en su lema una mención por la paz. O sea, primero, los presidentes de la Rotary Internacional cuando asumen, además de su plan de trabajo, tienen un lema. El lema que un poco guía su año. El primero que hizo una mención fue el primer presidente de Rotary Internacional de origen hispano, fue Fernando Carvajal Segura. Fernando Carvajal Segura fue presidente de Rotary Internacional 1943-44, ingeniero peruano, y en su lema decía: Rotary sirve en la guerra y en la paz. Le tocó los finales de la Segunda Guerra Mundial a Carvajal Segura manejar la organización. En el 53-54, otro latinoamericano, el primer presidente rioplatense de Rotary Internacional, Joaquín Serratosa Siles, de Uruguay. Su lema era: esperanza, amor y deseo de paz deben reinar siempre en el corazón de los hombres. Era el lema de Serratosa Siles. En el año 87-88, Charles Keller, de Estados Unidos, tenía como lema: Rotarios unidos en el servicio, dedicados a la causa de la paz. En el año 95-96, Herbert Brown, un rotario de Tampa, Florida, tenía como lema: actuemos con integridad, sirvamos con amor y trabajemos por la paz. Y como yo les comentaba, en el año 2012-2013, Sakuji Tanaka tenía el lema de la paz a través del servicio. O sea, la paz está siempre presente. Un tema importante fue que durante muchos años se ilusionó Rotary con crear la Universidad de la Paz. La Universidad de la Paz, porque por Harper decía: si tenemos ministerios dedicados a estudiar o a trabajar sobre el arte de hacer la guerra, los ministerios de guerra, ¿por qué no podemos tener un ministerio de la paz? ¿Por qué no podemos tener una universidad de la paz? Y se pensó en crear una universidad de la paz. En lugar de eso, lo que se creó es un módulo de formación de gente que trabaje para la resolución de conflictos, y se distribuyó ese módulo en 7 universidades en distintos continentes del mundo, que son los centros de Rotary para estudios internacionales por la paz y resolución de conflictos. Esos centros están activos, están trabajando, son becas de 2 años, pagados todo por Rotary, por la Fundación Rotaria, donde ahí se forman los que están trabajando activamente en resolución de conflictos. En el año 96 tuvimos aquí el Instituto de Rotary, el primer y único Instituto de Rotary que tuvo el Paraguay, en el año 96. Y vino en ese momento el presidente de Rotary Internacional, que era Luis Vicente Giai, y el presidente de la Fundación Rotaria, Pablo Viriato Correa da Costa. Por esas cosas del destino a mí me tocó ser edecán suplente, dado que como titular no pude estar, yo estuve al lado de Pablo Viriato. Y di una conferencia sobre la Fundación Rotaria que él manejaba y la paz. Y él decía que la Fundación Rotaria era la Fundación de la Paz, porque la Fundación trabajaba activamente en todo lo que son los factores limitantes a la paz o que producen conflicto. Entonces, tratar de atacar la falta de educación, las injusticias, la pobreza, las enfermedades, de forma tal de que no haya elementos que concluyan a la guerra. Pero, y un poco, como decía el profesor hoy, yo le toqué la Rotary y la paz. La paz para qué, la paz para Rotary, la paz en Rotary. Porque debemos recordar que, primero, la paz es más que la ausencia de conflictos. Nosotros trabajamos para eliminar todos esos elementos que
conspiran por la paz, pero hay un tema muy importante. La paz comienza en nosotros mismos, en nuestros clubes. En nuestros clubes muchas veces no hay paz, tenemos conflictos no resueltos dentro de nuestros clubes, dentro de nuestros distritos. Nosotros no podemos proclamar la paz en el mundo si no solucionamos problemas caseros dentro del club. Pero más que eso, la paz nace en nosotros. Si yo estoy en paz, yo puedo ser un agente de la paz. Si yo no estoy en paz conmigo mismo, yo voy a ser un agente del conflicto, no de la paz. Por lo tanto, lo que hay que pensar es que la verdadera paz nace en nosotros, debe anidar en nuestros corazones, y así vamos a ser agentes positivos para la paz. Yo creo que esa es lo que debemos pensar los rotarios como tal, el diálogo, la tolerancia. Por Hardensian, si bien la tolerancia no es uno de los valores, el hecho de que la diversidad sí sea un valor, quiere decir que en esta mesa yo siento gente alrededor de la mesa de distintas creencias, distintas posiciones políticas, distintas actividades. Eso va a funcionar si la tolerancia existe. Si no hay tolerancia, es imposible que posiciones antagónicas se sienten a trabajar juntos en la mesa. Por eso, eso es lo que tenemos que entender los rotarios dentro de los mismos clubes, que muchas veces somos intolerantes con respecto a aquel rotario compañero que quiere hacer las cosas por otro camino, no por el nuestro. Cuando recuerdo que el objetivo de ambos es el mismo, él está tomando otro camino. Por lo tanto, respetando los valores de integridad, compañerismo, servicio, liderazgo, diversidad, trabajemos todos juntos, pero trabajemos pensando que la paz nace en nuestros clubes, en nosotros mismos, y que así podemos lograr